Comencemos con lo que propiamente va a ser el material del curso. Todas estas presentaciones ya están en línea en la carpeta de Dropbox, por lo menos las dos primeras. Me imagino que esta de qué es un argumento es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Y con un poco de suerte podríamos comenzar con tipos de argumentos. Bien, intuitivamente, ¿ustedes qué entienden cuando se les pregunta qué es un argumento? Es un conjunto de enunciados sistemáticamente construidos con algún propósito. Bien, ¿me acuerdas tu nombre? Sé que ya me lo dijiste 3 veces, pero soy malo. Slimen, es Salomón. Slimen. En Siria, si quieres. No, Slimen. Ok, Slimen, entonces tú dices un conjunto de oraciones construidas, bien estructuradas, para un propósito en particular. Sí, que puede ser de justificación, de explicación o de persuasión. Ok, muy bien, eso me agrada. Pero lo que voy a tratar de hacer la siguiente observación es, bien, está bien, de hecho eso se parece bastante a una definición de manual. De hecho, de un buen manual, debo decirlo. Pero, no sé si se han enfrentado a situaciones en las cuales leen un libro y se presenta algo muy diferente como un argumento. Por ejemplo, alguien podría decir que un argumento se da cuando se da una discusión. Pero ahí no tendríamos un conjunto de oraciones bien estructuradas, sino un proceso. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo que voy a tratar de decirles a continuación es que, desafortunadamente, la argumentación es un fenómeno bien complejo que es estudiado por montones de tradiciones desde diferentes puntos de vista. Cada una tendrá su definición de argumento, considerará aspectos diferentes como relevantes, y nosotros nos vamos a quedar con una versión de argumento muy similar a la que nos propuso Slimen, ¿verdad? Bien, Slimen. Bien. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a ver la definición de argumento. Vamos a ver algunos conceptos relacionados con un argumento. Definiciones usuales de argumento, ejemplos de argumento e indicadores de premisas y conclusión. Una vez que nos pongamos medianamente de acuerdo en qué vamos a entender nosotros por argumento, lo que vamos a hacer es, para tratar de clarificar esto, señalar que no va a contar como un argumento. Entonces vamos a ver dispositivos retóricos y apelaciones a los sentimientos, definiciones, relatos, descripciones, analogías, tesis o hipótesis. ¿De acuerdo? Muchos de ellos sí pueden formar parte de argumentos, pero por sí mismos no son un argumento. Y finalmente vamos a ver muchos ejemplos de argumentos y otros tipos de texto, y ustedes me van a tener que ayudar a identificar cuáles de ellos cuentan como argumentos y cuáles no. ¿De acuerdo? Muy bien. Comencemos. Algunos conceptos relacionados con la argumentación. Los términos argumentar, argumentación y argumento están estrechamente relacionados. ¿De acuerdo? A todo el mundo le queda claro que no son lo mismo. ¿Sí? Ahora, uno de los grandes problemas es que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en el significado de cada uno de estos. En buena medida, y ustedes me pueden corregir, yo atribuyo a esto que el fenómeno de la argumentación es un fenómeno que involucra muchos aspectos. Nosotros en lógica nos concentramos en una parte de ese proceso de argumentación que corresponde a la corrección lógica, que también nuestras premisas sustentan a la conclusión, en términos de, digamos, un sustento lógico. Eso puede entenderse como garantía de verdad, dada la verdad de las premisas, ¿qué garantía tenemos que la conclusión sea verdadera? Esto puede variar, pero hay muchos otros. Hay elementos retóricos, hay elementos pragmáticos, hay elementos semánticos, dialógicos, etc. Muchas veces cuando alguien nos dice, bueno, esto va a contar como un buen argumento o no, eso depende desde qué punto de vista lo analicemos. ¿De acuerdo? Entonces, consideren por ejemplo el siguiente caso.
¿Alguien tiene aquí hijos? No, nadie. Ah, pero son muy jóvenes. Yo también tengo hijos jóvenes. Bueno, supongamos que la situación es ustedes en unos años. Entonces tenemos, ¿me recuerdas su nombre? Hansel. A Hansel. Y en 15 años, ojalá que no, pero supongamos que en 15 años ya tiene hijos adolescentes. Y entonces van y dicen, papá, quiero ir a una fiesta. Y él, no, hijo, es peligroso, etc. Y de repente lo que hace su hija es tirarse al piso, llorar 3 horas hasta que ya no puede ni siquiera ver. Y le dice, es que siempre tú arruinas mi vida. Y ya después de 3 horas, él está a punto de estallar y le dice, ya, vete, no soporto verte así. Y la niña se va. Y en cuanto sale de la casa, dice, listo. Eso contaría como un buen argumento. Es una falacia de apelación a los sentimientos. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo que estamos persiguiendo? Persuadir. ¿Y persuadió? No, yo creo que no. ¿No persuadió? ¿Te dejaron ir? Le hizo No, más bien cambiar lo de que hizo actitud. fue resolver el problema y no actuó de ninguna forma en un criterio racional. Sí. La pregunta es justo si siempre es importante convencer a los demás usando buenas razones. Y habrá gente que diga, no es necesario, lo importante es convencer. Los testigos de Jehová. No sé, eso de... No. Bueno, pero hay gente que te diga, pues sí, es que, sí, no se dieron razones. Pero lo que yo debería hacer también es hacer un estudio de cómo se convence cuando no se dan buenas razones. Tú dirías, no, pero es que eso no preserva la verdad y va en contra del espíritu científico, bla. Y alguien te dice, sí, pero la gente de hecho lo hace y sería bueno tener estudios que me expliquen por qué funciona. Y alguien diría, ¡oh, la verdad! Está aquí con el tema, pero como que no se diga, no se especifiquen razones como literales, hay razones tácitas, ¿no? Por ejemplo, la razón del padre de Hansel en este caso es dejar ir a su hija, es hija, ¿verdad? La primera va a ser. La razón de dejarla ir es, pues, que deje de molestar, ¿no? De llorar, no sé, hay una razón ahí Tenemos esa opción, alguien podría intentar racionalizar este caso. Pero... Y aparte, pues, yo creo. Sí, adelante, Hans, tú eres Creo que puede ser el maquinado. ¿Cómo? O sea, como que sí puede ser planeado a como por la hija. Ya sé que llorando 3 horas en algún momento voy a poder salir. O sea, también. Pero también habría que distinguir entre racionalizar y ser razonable, ¿no? Así es. Porque no es lo mismo que yo reconstruya el evento de manera racional y diga, mira, estas fueron las premisas del razonamiento, esta es la conclusión del razonamiento, y que de hecho ese sea el proceso que describe lo que sucedió. Que yo podría simplemente estar ante un caso en el que nadie siquiera utilizó razonamiento, simplemente fue llorar, y el otro explota, lárgate. Puede que, aunque no lo esté expresando como enunciados, hay condiciones como menciona tácitas. Uno es que le está doliendo y otro es que está hablando de consecuencias, que eso le ha arruinado a la vida. Digo, entonces está hablando de esos dos factores que finalmente se pueden considerar como argumento. O sea, yo digo que los sentimientos son un argumento porque nos afligen o nos causan un efecto, eso es un argumento. Ok, hay gente que dice y sostiene, de manera creo que razonable, que los sentimientos deben estar involucrados en nuestro análisis de los argumentos. Esa es una tradición. Finalmente tienen efecto, ¿no? Ahorita yo no les voy a tratar de defender que esas tradiciones son correctas, simplemente les quiero dar un panorama y después de manera cuasi completamente arbitraria decir, y esta va a ser la que vamos a usar. En fin. No porque las otras estén mal, no, pero hay ciertos objetivos que persigue el curso. Pero habría gente que diga, por ejemplo, que debería poderse usar emociones en nuestra argumentación. Y hay gente que dice que inmediatamente al meter emociones, nosotros estamos perdiendo cierto rasgo de racionalidad que debería preservarse en nuestras argumentaciones.
A otros que dirán, no, mira, lo importante es convencer, no importa cómo le hagas. Si es necesario, usa un hacha. ¿Vas a ayudarme en esta clase, Fernando? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, sí, sí! Muchas estrategias funcionan muy bien. Por ejemplo, hablar fuerte, mostrarse seguro. Porque eso no va a contar como parte de una buena teoría de la argumentación. Bueno, mi opinión es que no hay una buena teoría de la argumentación porque sería excesivamente complejo. Pero sí tenemos buenas teorías que estudian diferentes aspectos de la argumentación y tratan de ofrecer resultados. Muchas veces los resultados no son del todo compatibles. Es que en la argumentación hay muchos elementos involucrados. Por ejemplo, a veces hay elementos pragmáticos. Hay cosas como implicaturas conversacionales. Que tú das una oración, en realidad la oración no transmite directamente su significado, no te da información extra. Pero como fue emitida en un contexto determinado, ¡pum! ¡Ah, excelente! Implicatura conversacional. Entonces, bueno, hay muchos tipos de implicatura, pero un ejemplo de implicatura. Este ejemplo es de Raimundo Morado y siempre me ha gustado. Imagínense que, no sé. ¿Me recuerdas su nombre? Danica. Entonces, Danica, muy bien. Danica vienes de la Veracruzana, ¿verdad? En algún momento Danica se hartó de la filosofía, dijo, ahí muere, los odio, como a todos les pasa o les pasará. Decidió unirse a la tripulación de un barco y la nombraron primer oficial. Pero Danica en esa época de su vida era una época oscura. Tenía un poco de problemas con la bebida. De tal suerte que todos los días amanecía en estado inconveniente y el capitán fue a hablar con ella y le dijo, mira, Danica, no quiero hacerlo, pero si esto se repite, voy a tener que reportar en la bitácora que amaneciste. Entonces, ella dice, sí, y de repente, pum, al otro día, amanece ebria y el capitán, ni modo. Entonces en la bitácora pone, hoy la primera oficial Danica amaneció ebria. Y Danica enfurece, ¿no? Dice, no, maldito, ha arruinado mi carrera de marino y voy a tener que volver a ser filósofo. Que podría ser peor. Y entonces se le ocurre la manera de vengarse del capitán. Va y escribe al siguiente día en la bitácora, hoy el capitán amaneció sobrio. ¿Eso qué dice? ¿Dijo una mentira? No, al parecer no, el capitán era bastante bien portado. Pero Parece que veo una regla de la comunicación. parece que, dado que la bitácora se utiliza para registrar eventos fuera de la normalidad en el transcurso del viaje, mencionar que el capitán amaneció sobrio como algo especial, de alguna manera te indica que eso es un poco extraño. Fue sorprendente, pero hoy de veras estaba sobrio, ¿eh? Y muchas veces esta clase de fenómenos están involucrados en nuestra argumentación. Hay muchísimos ejemplos de cómo hacer esto. También hay partes semánticas importantes, como el significado de ciertos elementos constituye el significado de la oración. Si está presuponiendo algo a nivel semántico, es decir, si para que esta oración sea significativa, otro conjunto de oraciones tienen que ser verdaderas. Todos esos son elementos bien importantes en nuestra teoría, una buena teoría de la argumentación. Imagínense qué difícil sería involucrar absolutamente todo eso en una sola teoría. Entonces, dado este panorama que traté de contarles, ahora sí retomemos esto. Vamos a hablar de estos elementos en el sentido de que cada uno de ellos incide en los otros, pero no hay una versión única, universal y uniforme al respecto. Hay muchas maneras de entender la argumentación. Voy a presentarles diferentes definiciones de argumentos para que se diviertan un rato. Un argumento es una secuencia de enunciados, uno de los cuales es la conclusión y los demás son premisas.
Es decir, la información que sirve para probar o al menos brindar alguna evidencia que sostenga la conclusión. ¿Problemas con esto? Suena bien, ¿no? Otra definición. Un argumento... no, aquí. Las premisas y la conclusión de un argumento son siempre enunciados o proposiciones. Los enunciados son oraciones que siempre son verdaderas o falsas. ¿Y ustedes qué? Sí. Miren, lo que traté de hacer hace un ratito fue decirles, miren, este es el fenómeno de la argumentación, es como si fuera todo el pizarrón. Pero ¿qué creen? Aunque eso está muy chido, nos vamos a quedar con este pedacito. Solo productos textuales. Y lo que les acabo de decir es, y en una de esas nos vamos a quedar solo con... Propuestas, verdades y falsas. Sí. Y después lo vamos a ir reduciendo hasta que quede así. Y con eso nos vamos a torturar todo el semestre. ¿Vale? Entonces, de todas las posibles restricciones que le estamos dando a los argumentos, en este sentido, como producto textual de tengo premisas, oraciones que dan sustento a una conclusión, la primera que vamos a meter es solo oraciones que sean susceptibles de ser verdaderas o falsas. ¿De acuerdo? Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Por qué vamos a hacer eso? Bueno, entonces, un pequeño paréntesis. Hay muchas maneras de entender una noción que va a ser central para nosotros, que es la noción de consecuencia lógica. Nosotros, por el momento, vamos a optar por una donde se hable de preservación de verdad. Por eso vamos a empezar a trabajar solo con oraciones que son verdaderas o falsas, porque son las que nos van a permitir analizar el fenómeno en esos términos. Puede haber otras lógicas que estudien argumentos que incluyan oraciones que no son susceptibles de ser verdaderas o falsas. Sí, pero nosotros no las vamos a ver. ¿De acuerdo? Es decir, de los argumentos vistos como productos textuales, es decir, como secuencias de oraciones, donde una es la conclusión y el resto son las premisas, y la función de las premisas es darle sustento a la conclusión, nosotros vamos a recortar todas aquellas que incluyan oraciones que no son susceptibles de ser verdaderas o falsas. ¿Dudas? Bien. Otra forma, otra definición. Este es un buen libro, se lo recomiendo mucho. Que es para un poco de argumentación, pero está pensado para filósofos. Es el de Comesaña. Lógica informal, falacias y argumentos filosóficos. Un razonamiento es un conjunto, razonamiento o argumento, es un conjunto de oraciones formulado por alguien que pretende que una de esas oraciones, la conclusión del razonamiento o del argumento, se sigue, se desprende, se deriva de las demás, las premisas del razonamiento. ¿De acuerdo? Empieza a parecerse. ¿De acuerdo? Cada quien incluye un poquito de otros elementos. Y aquí la pretensión de que las premisas dan apoyo o fundamento a la conclusión es lo que distingue a los argumentos de otros conjuntos de oraciones como las descripciones y los relatos. ¿Por qué esto va a ser importante? Muchas veces cuando uno está escribiendo, por ejemplo, su tesis, se avienta una historia buenísima que incluye, no sé, 100 enunciados. Dices, ¡oh, qué bien! Ya defendí mi punto. ¿Sí? ¿Cuál es tu punto? ¿Y de qué manera las otras 99 oraciones le dan sustento? Tener muchas oraciones no me garantiza tener un argumento. Necesito que haya una pretensión de que esas oraciones le den un sustento a lo que voy a dar como conclusión. ¿Y esa pretensión sería una actitud proposicional o qué sería? Muy probablemente. Este es un punto bastante complicado, entonces este es un paréntesis. Muchas veces se dice, bueno, ¿cuál es...? ¿No sería del todo correcto o no estaría bien meter un elemento como actitud profesional? Es decir, la pretensión de que esto defienda esto. Y podríamos incluso eliminarlo y decir, hablar como en términos objetivos de que esta conclusión tenga sustento objetivo en estas premisas. Pero eso tiene muchos asegúnes. Entonces, creo que por lo menos en algunos casos las intenciones del hablante son importantes para determinar cuando un conjunto de enunciados son un argumento, pero esta es una postura particular mía, entonces no tienen que comprarla para seguir con el resto, ¿de acuerdo? Cuando les presente alguna postura filosófica particular mía,
trataré de recordarlo y decirles, sí, pero así lo hago yo, no lo hace, la gente razonable lo hace de otra forma. Bien. Y, bueno, Carlos, vamos. ¿No introducir alguna distinción entre razonamiento y la otra familia? No, soy de lo peor. Voy a dar lo mínimo y voy a tratar de obtener la mínima cantidad de compromisos. Alguien podría decir que un argumento se puede entender de una manera más objetiva y razonamiento lo podríamos relacionar más con ciertos estados cerebrales o intenciones del hablante. Lo que voy a hacer es no meterme en esa discusión y tratar de verlo de la manera más general. No sé si se alcanza a ver cuál sería la diferencia. Si yo trabajo argumento por separado y razonamiento por separado, parece que el argumento como producto textual yo lo podría trabajar como simples oraciones, sin importar quién las escribió, quién las defiende, etc. Ni cuáles son sus fines. Y con razonamiento, ahí sí tendría que incluir quién es el sujeto que las dijo, cuáles eran sus intenciones, etc. Lo que voy a hacer por el momento es no tomar postura. En la mayoría de las cosas no voy a tomar postura. Oh, qué mal. Bien, una aclaración importante, sobre todo para aquellos que solo tomaron cursos de lógica aristotélica, que por lo que veo podrían ser varios. En lógica aristotélica teníamos unas estructuras muy bonitas, lógica silogística. No quiere decir que Aristóteles decía que solo así se podía, pero seguramente hasta les enseñaron los nombres, ¿no? Tal y tal, el silogismo, y hacen esto. Bueno. Entonces nosotros vamos a ser mucho más liberales en ese sentido. La primera aclaración es: un argumento puede tener una o más premisas y enunciar su conclusión antes, entre o después de las premisas. Incluso los argumentos degenerados pueden no tener ninguna premisa. Entonces puede ser que voy a defender mi punto y utilizo 2 millones de premisas. Eso se puede hacer. Digo, es poco práctico, pero se puede. Y puedo comenzar enunciando mi conclusión y después dar las razones que la sustentan, o dar un poco de información, después dar la conclusión y después cerrar las razones, o lo tradicional, la razón es la conclusión. Muchas veces en la vida cotidiana depende de lo que queramos hacer. ¿De acuerdo? Siempre me imagino como casos, ¿no? Estoy con César, que es mi amigo, y le digo: César, ven, ya estamos platicando, ¿no? Yo le quiero decir a César que tiene alguna clase de... tiene que hacer algo, ¿no? Pero no se lo quiero decir de golpe. Le digo: no has considerado tal cosa. Y él: no, pues sí. ¿No has considerado tal otra? Sí. Y ya cuando lleva como la mitad de las cosas que le tengo que decir, le digo: toma la conclusión, ¡pah! Creo que debes. Y él: ¡no! Sí, mira, por lo que me acertaste más. A veces me doy todo el tiempo, soy muy ordenado, doy todas las razones y después doy la conclusión. Y a veces quiero crear impacto y llego y digo: no sé, la filosofía vuelve dementes a las personas. Y ya, doy mis razones. La filosofía es bonita. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿dudas con esto de la aclaración? ¿No? Un ejemplo de... dijiste que pueden haber argumentos donde no se tienen premisa. Sí, los vamos a ver después. No lo menciono ahí porque es un caso muy degenerado, pero es cuando algo puede ser defendido sin apelar a cómo es el mundo. En matemáticas son viejos conocidos, los teoremas. ¿Cómo es el mundo? No importa. No importa cómo es el mundo, esto vale. Vamos a hablar un poco después de... Vamos a hablar más de eso después. ¿De acuerdo? Y vamos a cuestionar hechos, funciones incluso. Es que no entendí bien la relación que decías, que por un lado se va a ver qué es argumento, diferenciado de qué es un razonamiento. Decías que de un lado porque son como las premisas, y del otro de quién lo dice y todo, pero mi pregunta es si se podrían analizar los dos, ¿no? Porque finalmente son estructuras lógicas, ¿no? Si se sigue uno del otro, o sea, tanto en el argumento como en el razonamiento. No necesariamente, porque el razonamiento puede incluir algunos procesos diferentes, por ejemplo, procesos cerebrales, etc. Depende cómo lo entiendas. Y justo lo que dije es que no me voy a meter. No voy a hacer la distinción.
O sea, nada más como para ver la sintaxis lógica, Sí. algo así. Ajá. Creo que eso lo vamos a tocar un poco cuando veamos falacias como tema. Ahí los voy a tratar de convencer que argumentos válidos a veces son muy malas opciones y argumentos inválidos a veces son muy buenas opciones. ¿Vale? Bien. Vamos a ver diferentes ejemplos. Ejemplo número 1. Todos los seres humanos son sujetos de derecho. Por lo tanto, los afectados en el caso Tlatlaya deben ser respetados en su calidad de personas. ¿Qué opinan? ¿Esto es un argumento o no? Sí, hay una premisa inicial, falta la premisa media y la conclusión, ¿no? Una sola Se asume que los del caso Tlatlaya son seres humanos. Es lo primero. Está implícita la segunda premisa. Muy bien. Sí, también es la premisa implícita que hace referencia a qué es ser sujeto de derecho y de qué forma se respetan su calidad de persona. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Se puede cuantificarlo? Ok, voy a preguntar esto. Pero esto cuenta como un argumento, independientemente si es un buen argumento o no y si tiene premisas implícitas o no. Bien. Bueno, en base a lo que hemos dicho, sí. ¿Sí? ¿Cuál sería la conclusión de ese argumento? Pues está entonces por lo tanto. Por lo tanto. Bien. Tenemos una premisa. Ahorita el objetivo simplemente es identificarlo como argumento y cuáles serían sus premisas y cuál es su conclusión. Entonces, ¿problemas con esto? ¿No? Excelente. Sobre las premisas implícitas, justo esto está pensado para que ustedes digan, sí, pero ahí te estás comiendo premisas. Ok. La idea es que muchas veces nosotros cuando estamos argumentando damos por buenas algunas premisas porque asumimos que el resto de las personas en el contexto en el cual estamos argumentando las aceptan. Así es que ya no las enunciamos de manera explícita, las asumimos y solo damos la información que nos falta para, a partir de esa información que compartimos, poder llegar a la conclusión que queremos. Ahora, lo que yo les sugiero es que por lo menos en sus textos académicos procuren no suponer demasiado, a menos de que estén completa y absolutamente seguros de que esa información ha sido aceptada. ¿De acuerdo? A veces son cosas bien obvias. Pues, ¿qué no viste el periódico? Eran personas. Sí, pero tal vez debería incluirlo. ¿De acuerdo? Ejemplo número 2. Ah, sí. Espero que la lista aquí de la huelga del 99. Argumento 2. En contra del pase reglamentado. ¿Alguno de ustedes estuvo involucrado en un proceso semejante? Ah, qué bueno. Entonces, vamos. Si el pase reglamentado afecta a los estudiantes de escuelas públicas que no pertenecen al sistema de bachillerato de la UNAM, entonces debe ser eliminado. El pase reglamentado afecta a los estudiantes de las escuelas públicas que no pertenecen al sistema de bachillerato de la UNAM. Así que el pase reglamentado debe ser eliminado. Hay una condición. ¿Es un argumento o no? Sí. ¿Cuáles son las premisas? Es un modus ponens. Es que ya saben los que te iba a decir. Eso es un modus ponens. Tienes premisa 1, es esto, que es una estructura condicional. Esto que es el antecedente de ese condicional. Y esta va a ser la conclusión. Ahora, lo que quiero que noten es que tenemos ciertas palabras en el caso anterior, por lo tanto, y en este caso, así que por supuesto le falta el acento, que parecen indicar que lo que se enuncia a continuación es la conclusión del argumento. ¿De acuerdo? Nosotros lo que vamos a hacer es llamar los indicadores de conclusión y vamos a ver que también hay indicadores de premisas. Y en general, cuando aparecen en un argumento, funcionan muy bien para identificar cuál es la conclusión y cuáles son las premisas, pero no siempre sucede. Como, en cuanto tengo estas palabras, esto es la conclusión. No. El lenguaje natural, bueno, supongo que algunos de ustedes no van a estar de acuerdo,
pero mi postura filosófica es que el lenguaje natural es algo bastante complejo, casi algo vivo, usando una metáfora, que no puede ser fácilmente capturable por reglas. Siempre nos da sorpresitas. Siempre que aparece esto va a ser así. ¡Uy, no! Entonces, en general, vamos a funcionar muy bien los marcadores de premisas y de conclusión, pero a veces pueden fallar. ¿De acuerdo? Siempre creo que lo más importante es, cuando vas a analizar un texto, entender qué dice. Lo de menos es si tiene marcadores o no. ¿Vale? Ejemplo número 3. ¡Ay! Eso es para que se sientan bienvenidos a la filosofía. El ser no puede ser un proceso ni una actividad. Pues si lo fuera, entonces actividad o proceso iniciaría en otra cosa. Dado que fuera del ser no hay nada, entonces la actividad o proceso en cuestión no podría iniciar en otra cosa. Por lo que jamás podría iniciar. ¿Cuál es la conclusión? La primera oración, ¿están de acuerdo? ¿Quién sabe qué diga? ¿Quién sabe qué sea el ser? Pero ahí le dijeron que era algo. Y sabemos, y lo que estamos diciendo es que no puede ser ni un proceso ni una actividad. Y lo que se da a continuación son razones que tratan de defender ese punto. Y aquí tenemos palabras como pues sí. El pues, en general, puede funcionar como un indicador de premisas. La idea es, tengo esta conclusión y digo, pues, te estoy anunciando que lo que sigue es la justificación de lo que acabo de enunciar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas con este? Espero que no. Preguntas como, ¿qué es el ser? Algún día lo averiguaré. Eso de que jamás puede iniciar, ¿no puede ser también en la conclusión? Bien, por lo que jamás podría iniciar. Estuviera al final la conclusión entonces. Sí, sí podría. Pero entonces tendríamos que explicar cuál es la función de esta oración en la argumentación. Si tú quitas esa primera oración y le quitas el pues, y haces la relación pertinente, pues, o sea, si el ser fuera una actividad o un proceso, entonces actividad o proceso iniciaría en otra cosa. Dado que fuera del ser no hay nada, entonces la actividad o proceso en cuestión no podría iniciar en otra cosa, por lo que jamás podría iniciar. Pero aquí la idea es, dado el contexto general que tenemos, aquí tenemos esta oración, que si tomamos esto como conclusión, ya no sabríamos cuál sería su función. De hecho, parece que esta conclusión se seguiría de esto. O sea, porque sería hablar de la eternidad del ser, o sea, algo que está todavía más allá de incluso los dos, ¿no? O sea, ni inicia ni es un proceso. Mira, lo que creo que sucede aquí es, dado que fuera del ser no hay nada, entonces la actividad o proceso en cuestión no podría iniciar en otra cosa. ¿De acuerdo? Bien, y estamos suponiendo, dado que, indica que estoy dando por bueno que fuera del ser no hay nada. Y como fuera del ser no hay nada, entonces no puede iniciar. Entonces no puede iniciar. Y de hecho, esta oración me sirve para sacar esta conclusión vía esta oración. Pues si lo fuera, entonces actividad o proceso iniciaría en otra cosa. Es que de hecho ayuda, pero no inicia. De hecho ayuda a clarificar porque te da la noción de que hay un argumento anulado. Sí. Bien. Ok. Me se me porque pongo esto, pero sí. La idea es, también puede suceder, de hecho sucede muy constantemente, les va a pasar sobre todo cuando lean textos filosóficos, que no solamente se presenta un argumento. A veces hay un argumento principal y hay varios argumentos, incluso de diferentes tipos, que van construyendo premisas para el argumento final. Entonces, muchas veces ustedes tienen que, una forma de hacerlo, es decir, toda esta información me va a ayudar a llegar a esta conclusión final. Y esa es una manera de reconstruir lo que tienen enfrente. Otra forma sería decir, este argumento me permite llegar aquí, y esto lo estoy utilizando como una premisa para un argumento principal.
Una conclusión que después termine funcionando como premisa, ¿no? Exactamente. En este caso, sí tiene forma de conclusión, pero de cierta forma esta conclusión funciona como premisa de la primera conclusión. Así es. En ese sentido, la pregunta sería, ¿cuál es la mejor reconstrucción? Un solo argumento con una conclusión que sería la primera opción, o un argumento anidado con otro, donde tengo cierta información, tengo una conclusión y después uso eso como premisa. Bueno, lo que yo voy a tratar de defender es que depende de los intereses que tengamos. Sí, porque de hecho ahorita que lo tuvimos pareciera que la última parte pareciese que tiene una intención de refutar. Pero De hecho, la idea es que ese es un argumento con estructura de reducción al absurdo. O sea, no puede ser eso, ¿por qué? A ver, supongamos que puede, pues si puede, entonces haría esto. Pero de hecho, no, entonces no. No puede! ¿De acuerdo? Lo vamos a checar con más cuidado, ¿vale? Ahora, lo que me interesa aquí es que ustedes puedan identificar cuál sería la conclusión más general. La que se busca defender sería esta, aunque tú puedas reconstruir esto como dos argumentos. Uno, que empezaría por acá y terminaría aquí, y después esto, utilizar junto con esto premisas para poder concluir esto. ¿De acuerdo? Podemos checar eso un poco después. Creo que por el momento no es demasiado problemático. ¿Vale? Bien. Ejemplo 4. Las leyes humanas se hacen para la multitud de seres humanos. La mayoría de los seres humanos no somos perfectos en virtudes. Por lo tanto, las leyes humanas no prohíben todos los vicios. ¿Qué les parece? Santo Tomás. ¿Se imagina una ley que prohíba todo? Todos estaríamos presos. ¿Esto es un argumento o no? Sí. ¿Cuál sería la conclusión? Por lo tanto, Ese sería el indicador. La conclusión propiamente es que las leyes humanas no prohíben todos los vicios. Y las premisas son: la ley humana se hace para la multitud de seres humanos. La mayoría de los seres humanos no son perfectos en virtudes. ¿Qué tan buen sustento dan esas premisas a la conclusión que se está proponiendo? No se sigue. ¿No se sigue? Según yo, no. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Qué información creen que haría falta para esto? hablar de los vicios. Fíjense que lo que está diciendo es: la ley humana se hace para la multitud de seres humanos. Entonces, su objetivo es que sea aplicable a la multitud de seres humanos. Parece ser que es una interpretación posible. La mayoría de los humanos no son perfectos en virtudes. Pero tampoco dice que todos los humanos tengan todos los vicios. No. Y entonces eso se dice que Por eso aquí está diciendo que las leyes humanas no prohíben todos los vicios. Si prohíbe todos los vicios, entonces no sería aplicable a los hombres que no son perfectos en virtudes. Y como la mayoría de esos no son perfectos en virtudes, entonces no puedo prohibir todos los vicios, porque entonces no cumpliría el objetivo de la ley humana. Sí, de hecho en la zona teológica siempre refiere a otras cosas. Sería difícil que a ese le fuera. No, San Agustín, ¿vale? ¿Dudas con esto? Tenemos un indicador de conclusión, por lo tanto, que no es propiamente parte de la conclusión, sino solo me indica que lo que sigue a continuación es la conclusión. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Bien. Vamos a ver algunos indicadores de conclusión. La idea es que sirvan para indicar que lo que sigue es la conclusión del argumento. ¿Cuáles se les ocurren? ¿Qué utilizan ustedes para marcar conclusiones? Quieren decir, esa es mi conclusión. Bueno, podría ser, y entonces la conclusión es A. Por tanto, por consiguiente, ergo. De ahí que, luego, lo que implica que, se sigue que,
concluimos que, en consecuencia, es claro a todas luces que la conclusión es, y cualquier combinación de palabras que indique que lo que sigue es el enunciado que pretende ser defendido a partir de la información contenida en el resto de los enunciados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Aquí hay muchísimos más, pero les insisto, creo que lo más importante es que ustedes puedan ver que estos funcionan porque nuestro lenguaje nos están indicando que lo que sigue es aquello que se va a defender, aquello que se está justificando. ¿De acuerdo? Bien, eso es importante. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Indicadores de premisas. Las expresiones que indican que lo que sigue son las premisas de un argumento son los indicadores de premisas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo vamos a utilizar estos? Especialmente los vamos a utilizar cuando la conclusión es enunciada primero o a la mitad del argumento. Aunque podemos utilizarlos también cuando la conclusión está al final. Pero son más usuales cuando empiezas con la conclusión, entonces tienes que indicar que aquí empieza la defensa. ¿De acuerdo? ¿Qué palabras usan ustedes para eso? Para enunciar, esta es mi defensa de mi tesis. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Pues que... ¿Cómo? El pues que había aparecido. El pues que, ajá. Dado que, como se muestra por, considerando lo siguiente, lo cual podemos justificar mediante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dado que, como nos indica por qué, por la razón de que, como se muestra por, asumiendo que, etc. Dados los supuestos, tal cosa es el caso, dados los siguientes supuestos. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de aquello que no va a ser un argumento. Vamos a comenzar sacando dispositivos retóricos como las metáforas. Nadie quiere convencer a nadie, aquí solo la verdad, si es que existe. Apelación a los sentimientos, como las súplicas. No. Fuchi. Definiciones, no son argumentos, pero nos van a servir. Relatos, no son argumentos, pero nos van a servir. Descripciones, de nuevo, no van a ser argumentos por sí mismos, pero pueden ser útiles. Analogías, incluso tendremos argumentos por analogía. Tesis o hipótesis. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. A veces cuando tomas un libro de filosofía, te lees 2 cuartillas y dices, ¡wow! ¡Qué bonito argumento! Y luego relees, y no es un argumento, simplemente es la enunciación de la posición del autor. Y dices, ¿cómo llegó a eso? ¿Estamos entendiendo por argumento el conjunto premisas-conclusión o solo las premisas? Premisas-conclusión. O sea, a veces tengo tesis o hipótesis que puedo usar como premisas o como conclusión, pero que por sí mismas no son un argumento. Aunque en algunas ocasiones las tesis o hipótesis son tan largas que ocupan 2 cuartillas. Y uno dice, ¡wow! Es la verdad. ¿Y cómo lo defendió? Bueno, no lo defendió, pero lo enunció. Seguro el resto del libro es para defender. ¿O no? Es más, déjenme ponerles como otro ejemplo, y ahorita voy para allá y después regreso para acá. Que nosotros deberíamos considerar aspectos emocionales en estudios sobre nuestra conducta. Pues sí, ¿no? Parece bastante razonable. O sea, muchas veces los motivos que tenemos para actuar, o por lo menos algunas tradiciones sostienen eso, son en el mejor de los casos una mezcla de emociones y razones. Pero fíjense que ahí estaríamos tomando un fenómeno diferente como objeto de estudio, que sería el estudio de, digamos, los procesos que se están dando para que un individuo actúe de cierta forma. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento no es propiamente explicar cómo es que el individuo llega a cierto razonamiento, sino evaluando que también, digamos, cierta información justifica algo que se quiere defender. Entonces, es mucho más sólido apelar a otro tipo de elementos que apelar a súplicas o a sentimientos.
Lo cual no quiere decir que no haya contextos en los cuales suplicar está muy bien. Miren, por ejemplo, me tomo a ver si me aprendí. ¿Homero? Bien, me aprendí por lo menos unos 10. Entonces, Homero. Entonces supongamos que, no sé, nos encontramos dentro de 10 años, yo he perdido mi trabajo, mi familia, todo, y me he vuelto un ladrón. Y veo a Homero y me da envidia y digo, me he de vengar o algo por el estilo. Y lo intento asaltar. Y entonces Homero podría tratar de convencerme de que no le haga daño de una manera completamente racional. Podría hacer algo como: Cristian, ¿te acuerdas de mí? Soy Homero. Claro que me acuerdo de ti. Podría decirle, pero ¿por qué has llegado a esto? No lo hagas, bla, bla, bla. Puedo darme muy buenas razones. Mi muerte afectará increíblemente la formación de recursos docentes en este país, porque me he convertido en una pieza clave de bla, bla. Y yo así. Tal vez sea más efectivo que empiece completamente desconsolado. Y yo, ¡ay, ya, quítate! Claro, no estoy usando buenas razones, pero estoy persiguiendo objetivos diferentes. Justo aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer es analizar los argumentos desde un punto de vista muy específico. Cómo sustentar de la mejor forma la conclusión a partir de la información que damos en las premisas. Por eso, aunque puedes involucrar sentimientos en estudios un poco más complejos, nosotros no lo vamos a hacer. Aunque, por lo menos desde mi punto de vista, es completamente legítimo apelar a ellos a ciertos contextos. Entiendo que eso mete mucho ruido, se vuelve muy subjetivo, pero lo que yo me refiero es que realmente se aleja de la realidad humana, ¿no? Porque incluso lo que tú estás mencionando, eso de que van a perder a alguien, pues entonces va a entristecer, va a hacer que se lamente sus alumnos o lo que sea de la muerte de él. Finalmente es irreal, o sea, aplicarlo a la humanidad, o sea, como algo matemático, como algo lógico, como una estructura, es mejor incluso para manejarlo, pero se está alejando de la realidad humana. Sí, y depende de cuál sea el objeto de estudio. Entonces, creo que ambas perspectivas pueden ser bastante útiles. Muchas veces, y esta es una crítica constante que he escuchado hacia la lógica, es evidentemente no rescata toda la riqueza de la argumentación, ni es útil en todos los contextos, etc. Y cuando me dicen eso les digo, pues sí, ¿qué esperaban? Es decir, sí es cierto, o sea, yo no puedo todo, o sea, yo solamente voy a estudiar esta clase de fenómeno lo mejor que pueda. Y tampoco, bueno, habrá gente que diga que sí, se puede garantizar que es el mejor análisis posible, habrá otros que digan, no, es un análisis entre muchos y tú vas a tener que ser consciente de todos los principios que debes aceptar para que este análisis que te estoy ofreciendo sea el adecuado. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, nada más que nosotros vamos a estarnos restringiendo un poquito. Vamos a trabajar esto mucho. Y ustedes me da mucho gusto. Si tienen esta clase de dudas, pregunten. ¿De acuerdo? Vale, por allá, no mejor. No, nada más quería como hablar acerca de lo que estaban comentando acerca de, por ejemplo, la aparición de la metáfora en, no sé, en alguna teoría científica o en alguna teoría filosófica, que no se contrapone con el hecho de una argumentación, ¿no? Porque es decir, más bien lo que se señala es que la metáfora no es un recurso para la argumentación. Sin embargo, la metáfora es un recurso que sirve para otra didáctica o simple pedagogía. Entonces, la aparición de metáfora en cualquier discurso no demerita o no es seña directa de que se demerite de ninguna manera la argumentación. Solamente el problema sería si la metáfora pretende ser utilizada como un recurso de argumentación. Así es. Y en general, a menos de que persigas algún tipo de objetivo como de clarificación, etc., muchas veces, bueno, no siempre, porque los filósofos tenemos el problema de que para toda X alguien dice que sí y alguien dice que no, pero en muchos contextos parece que es preferible no recurrir a metáforas o a otra clase de argumentos retóricos que hacerlo, para ser más claro. Pero por supuesto también varía de tradición en tradición. Qué triste. Ok. ¿Dudas con esto? El criterio de exclusión de los argumentos sería que la verdad, la posibilidad de determinar su verdad o falsedad formal, ¿no? O se puede probar un criterio, sería ese, ¿no? Sí. En este caso, la idea es que
el caso de las emociones estamos excluyéndolas como una fuente adecuada de justificación. Esa es más o menos la idea. ¿La explicación entraría ahí? ¿La qué? Explicación. Como que no es un argumento. Elabora más. Ah, eso depende. Dios. Oh, pobrecitos de los que no están en filosofía nunca. Los filósofos tenemos la costumbre de pelearnos por absolutamente todo. Entonces depende de qué entiendas por explicación. Si tú entiendes explicación al estilo de Hempel, de hecho una explicación está estrechamente relacionada con procesos deductivos o de otro tipo, pero lógicos. ¿Qué es una explicación? Eso es algo que tal vez algunos de ustedes tienen que toda su vida tratar de entender. Generalmente se hace en que cuando se explica la conclusión se toma por verdadera, mientras que cuando justificas es la conclusión de lo que está en disputa. Pero sí hay una relación Claro. estrecha. ¿Y qué tan estrecha va a ser la relación? Depende de la teoría de fondo que tienes. ¡Oh! Bien, es la parte que más odio del curso. Me gusta más cuando llegamos a símbolos hermosos. Lo malo es que eso es hasta el final. Bien. Sí, se contamina del mundo. ¿No es malo? Todos los días trabajando para mantener... Eso funciona muy bien, creo. Bueno. O variaciones funcionan para convencer a alguien. Pero esto en sentido estricto podría ser un argumento para nosotros. ¿Por qué? ¿Qué elementos tiene? Porque del hecho, bueno, de la premisa de que trabaje yo todos los días no se sigue que te amen de inicio. Yo tengo una pregunta. ¿No crees que los enunciados condicionales son la forma paradigmática de un argumento? Es decir, que cualquier argumento lo podemos transformar en una relación condicional. En ese sentido, lo que te diría, sí. De hecho, uno de los mecanismos que vamos a aplicar va a ser el método del condicional asociado. Es decir, vamos a convertir un argumento en un condicional tal que el antecedente de ese condicional, la condición va a ser la conjunción de todas las premisas y el consecuente va a ser la conclusión. Sin embargo, eso solo funciona si nosotros asumimos una lógica particular que pueda relacionar la validez de un argumento o la consecuencia con el condicional. Y en este caso yo lo diría, más que paradigmático, es una manera estándar de evaluar un argumento, pero podrías tener algunas otras. Ahí hay una discusión interesante, pero prefiero tocarlo un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Ahora, esto como tal, ¿cuántas oraciones tiene? ¿Tiene algo que pueda ser identificado como la conclusión? No. Todas las oraciones. ¿Cuál? Si no te amara, ¿crees que me mataría todos los días trabajando para mí? Si no A, o sea, si no te amara, ¿crees que se daría B? Algo así como que B tiene que implicar A, o no A implicaría no B, una cosa por el estilo. Sí. La conclusión podría ser, por lo tanto, te amo. Como Sí, pero ahí no está. Sí. Es que puedes generar el convencimiento, pero explícitamente ahí no tenemos la conclusión. Justo creo que iría por ahí. No me acuerdo todavía. No, es Slimen. ¿Cómo? Slimen. Slimen. Ok, Slimen. Sí, aquí no tenemos, yo creo que por ahí iría la conclusión. Te amo. Pero no la tenemos de manera explícita. Ahora, tal cual lo pusimos, estaríamos apelando a los sentimientos, ¿no? ¿Qué otra cosa tendríamos? Sí, una pregunta. Un hecho, investigado. La gente se mata trabajando. Es una metáfora muy interesante. Sí, una pregunta no es una proposición con premisa, no es una premisa, una pregunta. En sentido estricto creemos que no, porque las preguntas no son oraciones que sean susceptibles de ser verdaderas o falsas, ¿están de acuerdo? En general. Por ejemplo, si yo le pregunto a ¿Jorge? No. Javier. Era Cajota, no recordaba. Javier, casi. Javier, ¿cuántos años tienes? Bien. La oración de Javier tiene valor de verdad. Javier tiene 27 años, fue lo que nos dijo.
Pero mi pregunta, ¿cuántos años tienes, Javier? No es ni verdadera ni falsa. Tiene otro objetivo. Pretende obtener información de Javier. Pero no es ni verdadera ni falsa. Ahora, muchas veces lo que tenemos también son preguntas retóricas. En sentido estricto van a ser preguntas que no son ni verdaderas ni falsas, pero nosotros podemos interpretarlas y decir simplemente es una manera de darle cierto efecto retórico para que sea más fuerte, para que convenza más, pero sí me está mandando cierta información. No Sócrates. Sí. Los hombres son horribles, ¿no? No sé, pero en este caso como que se entiende que antes hay una aceleración, ¿no? Que alguien que dice, no me amas, dice, si no te amara, crees que me estaría trabajando todo para mantenerte. Entonces, al estar refutando una aseveración, ¿no sería entonces un argumento? Porque para acceder sintácticamente de ese modo, es porque antes debe de haber alguien, esa persona a la que se le dice, está aseverando que no la ama, ¿no? Y entonces, ahí está argumentando lo contrario. Muy bonito. O sea que sacamos esto de contexto. En la mayoría de los contextos que nos imaginamos que podamos decir algo así, alguien antes dijo no te amo. Podía entender. Muy bien. Eso me agrada. Por sí mismo esto no funciona. Tal vez en un contexto más amplio podría ir recuperando más información. Pero parece que podemos reconstruir esto eliminando esos elementos que nos molestan, como que la gente se muere trabajando, donde metí preguntas, etc. Entonces, esto lo podemos hacer y podemos obtener algo que nosotros lo conocemos como un argumento. Eso me parece muy bien. Y entonces podemos obtener algo así. Si no te amara, entonces no trabajaría todos los días para mantenerte. Pero lo hago. Por lo tanto, te amo. Ok, recuperamos buena parte de la información, ¿no? Convencimos a alguien de que la amamos. Seguro a la mitad de la enunciación salió corriendo como, qué hueva, con razón, me quiero ir de esta casa, ¿no? Pierde fuerza. Probablemente en el contexto donde está discutiendo, no me amas, si no te amara, esto funciona mucho mejor que, espera, ¿cómo que no te amo? Si no te amara, entonces no trabajaría todos los días para mantenerte, pero trabajo todos los días para mantenerte, por lo tanto te amo. ¿Dónde estás? Eso puede pasar, pero podemos nosotros parafrasear, y eso funciona muy bien para nosotros. A veces tenemos cierta información en contextos que son difíciles de evaluar para nosotros o considerar los argumentos, y lo que nosotros podemos hacer es parafrasear esas oraciones de tal suerte que obtengamos lo que nosotros vamos a identificar como un argumento. Un conjunto de oraciones tales que una va a funcionar como conclusión, el resto como premisas, y todas ellas son susceptibles de ser verdaderas o falsas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas? ¿No? Ahora, no es que esté prohibido usar metáforas. De hecho, muchas veces, para poder expresar de manera clara alguna hipótesis filosófica, recurrimos a metáforas o incluso hipótesis científicas. Pero, en la medida de nuestras posibilidades, hay que tratar de ser claros y no recurrir todo el tiempo a ellas. ¿De acuerdo? Pero esto también varía de contexto en contexto, que es lo que estás buscando. Nosotros, espero, vamos a buscar claridad, vamos a buscar la verdad. Bueno, lo que no es un argumento. Bien, definiciones. Ejemplos de definiciones. Bueno, ¿qué nos van a decir? Las definiciones van a ser maneras que nos van a clarificar cierto concepto, que nos van a decir qué debe cumplirse para que alguien cumpla con ese concepto, etc. A veces es analizarlo en conceptos más básicos, puede variar. Simplemente vamos a ver algunos ejemplos. Una droga es una sustancia que se utiliza básicamente para alterar el estado de conciencia de un modo determinado. ¿Qué les parece? Es una mala definición, pero es una definición. Me está diciendo cómo voy a entender droga. ¿De acuerdo? Por sí misma no va a ser un argumento. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el caso de una oración, una definición que solo utiliza una oración. Es bastante cuestionable, pero me puede servir para clarificar algunos conceptos que voy a utilizar en mi argumentación.
Puede estar a la base de una argumentación, pero por sí misma no cuenta como argumento, porque no tengo esta intención de crear un vínculo inferencial, es decir, de defender cierta conclusión a partir de ciertas premisas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Los alimentos orgánicos son alimentos producidos sin la adición de fertilizantes ni pesticidas químicos. ¿De acuerdo? Esto me puede servir. Incluso puedo tener definiciones muchísimo más complejas. Sobre todo la gente que, no sé, por ejemplo, definiciones técnicas. Yo me acuerdo de las de matemáticas, que son, digamos, con las que llegué a trabajar. Decían, un anillo es un conjunto con una que tiene tal propiedad, tal propiedad, tal propiedad. ¡Oh, la definición es toda la página! Pero no es un argumento, simplemente me está diciendo que voy a entender por un anillo en un contexto matemático determinado. Y aunque tenga muchas oraciones, ahí no tengo esta relación inferencial de una de ellas va a servir como la conclusión y el resto para darle sustento. Me está diciendo cómo voy a entender cierto concepto. Fin de la historia. ¿Sí? Bien, y ahora mi favorito. El aborto significa asesinar bebés. Bueno, independientemente de todo, me gusta. Alguna vez vi esto y me encantó. Y lo pongo como ejemplo porque espero ahorita les convencí que las definiciones no son argumentos, pero son útiles para argumentos. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una aberración como esta? Uno puede estar a favor o en contra del aborto, ese no es mi problema. Pero, si yo utilizo una definición similar, entonces, ¿qué tanto estoy cargando la discusión? ¿Qué tan fácil va a poder ser argumentar a favor, por ejemplo, de la despenalización del aborto? Una vez que todos vamos a entender aborto como asesinar bebés. Entonces explica un juicio moral, ¿no? Dentro del... No, y deja un juicio moral. Nuestra Constitución sí prohíbe asesinar bebés. No prohíbe el aborto porque no es claro dónde comienzan las personas y quiénes tienen derechos, quién no, excepto cuando modifican la Constitución de algún estado para que eso suceda. Pero si yo acepto esto de cajón ya es, ¿en serio? ¿Vas a asesinar bebés? ¿Y quieres despenalizar eso? Entonces, ¿de acuerdo? Es muy importante que elijamos definiciones adecuadas para las discusiones que vamos a tener. De hecho, me gusta este ejemplo del aborto, además de que esto es una estupidez, pero, por ejemplo, una parte de la discusión sobre la despenalización del aborto era una discusión a nivel conceptual, y era, ¿qué vamos a entender por una persona? Entonces no era en automático que pues cualquiera que esté a favor o en contra está bien o está mal. Muchas veces lo que sucedía es que tenían diferentes conceptos en juego. Entonces, mientras que para unos interrumpir un embarazo a los 3 meses era acabar con la vida de una persona, para los otros era simplemente eliminar un conjunto de células. Bueno, ejemplos de otra cosa que no es un argumento. Relatos. Los relatos nos pueden servir de nuevo para construir argumentos. Por ejemplo, imaginen un argumento no sé, en derecho o en historia, donde para poder defender algo tú tienes que contar un relato, tienes que hacer un relato y defender. Lo vas a utilizar para defender alguna hipótesis o tesis. Pero por sí mismo no va a funcionar. Un ejemplo, durante 2 años, entre el suegro y el yerno las cosas anduvieron bien. Pero al tercero las desavenencias comenzaron a multiplicarse. Con rapidez las cosas pasaron a mayores. Ortiz y Armendáriz se trabaron en un pleito feroz que llegó a los tribunales y a las autoridades. ¿Yo podré usar eso en un argumento? Sí, en buenos argumentos y en malos. Por ejemplo, ven, mi amor, por eso no nos vamos a vivir con tus padres. Y ellos no vienen con nosotros, porque mira lo que le pasó a Ortiz y Armendáriz. Ese sería muy malo. Pero podría utilizarlo para argumentar algunas otras cosas. Pero por sí mismo, ¿por qué esto no cuenta como un argumento? ¿Cuál es la característica? Esto tiene varias oraciones y todas son verdaderas o falsas. Tener una intención de que se proponga como una inferencia. Así o que es. de eso se pueda hacer una inferencia. Sí. Aquí no parece que haya claramente algo que parece ser defendido utilizando el resto de la información. Simplemente parece que me están dando un relato, cierta información de cómo fueron sucediendo las cosas. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? ¿No? Bien. Ejemplo de otra cosa que no cuenta, pero que también es útil. Descripciones.
Ese me gusta. Va a parecer quesadilla con Z, pero yo lo dejo como estaba. Era quesadilla con Z. Se los adelanto. Siempre lo digo luego, porque todos dicen, sí, soy disléxico, se me van letras, pero aquí no, aquí era quesadilla con Z. Las indias vendían por 2 centavos y medio un pequeño canasto que contenía chalupitas, quesadillas, enchiladas y tamales, que son unas preparaciones hechas con masa de maíz, enrolladas o empastadas, sazonadas con salsa picante y que reciben estos diferentes nombres según se presentan rellenos de queso o cebolla, carne de puerco o guajolote. ¿Tienen hambre? Lo siento. Qué triste. Bueno, esta está tomada de unas crónicas de un viajero español que vino a México, creo que en 1600. Su intención, por lo menos en esta parte del texto, no es ofrecer una argumentación sobre ciertas costumbres, etc. Simplemente estaba describiendo lo que estaban haciendo estas personas cuando vendían cierto tipo de mercancía, cuánto costaban, cómo estaban hechas, etc. Además era una mala crónica, ¿no? Bueno, no sé. No es cierto, quién sabe. Que eso no diferencia los tamales y las quesadillas. Pero tal vez en el pasado no creo. Bueno, en fin. Ay, perdón, tengo una duda. Sí. Sería regresar un poquitito. Bien. Es que me estoy olvidando. Bueno, están definiendo no argumentos. Exactamente. Pero hay algo así como el argumento narrativo. Hay el argumento de una narración, ¿no? Que es la serie de sucesos disparados por verbos, por acciones y que tienen que tener para constituir un relato una suerte de concatenación. Con una cierta estructura. Sí, con una suerte de teología social, una teoría de la causación, que sí debe estar anclada en la lógica, para que sea demostrable, ¿no? Para que sea verosímil. Si quiere reconstruir la historia, esa historia tiene que ser de alguna manera lógicamente consistente. Sí. Entonces, si hay una forma de argumentación del relato, ¿cómo es que se contrapone con esto que nos dices ahora de que no vale como argumento? Porque justo esa parte se lo perdiste. La idea era que hay muchas maneras de entender argumentos en diferentes contextos. Y nosotros nos estamos restringiendo a una forma de entender argumento como este conjunto, como un producto textual terminado, donde tienes oraciones que son susceptibles de ser verdaderas o falsas, y tales que una es la conclusión y el resto pretende dar evidencia para ella. ¿De acuerdo? Entonces creo que en particular el tipo de argumento que tienes en mente no cumpliría con eso. Más bien creo que el argumento ahí sería más bien como una estructura que te pide ciertas relaciones, pero no tiene el objetivo de llegar a una cierta conclusión en el sentido de oración que hay que defender, sino una conclusión del texto, uno que cierra, pero que no tiene por qué desprenderse necesariamente de todo lo anterior. Estás construyendo un cierto, ¿cómo decirlo? Sí, un cierto relato. Pero por ejemplo, para entender una tesis histórica, ¿no? El afirmar que tal hecho histórico se dio de cierta manera, eso sí es una aserción. Tú quieres saber si es verdadero o falso y lo argumentas a través de un proceso narrativo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero en ese caso, lo que nosotros estamos dando como una descripción o un relato, formarían parte de ese argumento. Porque tú también tendrías que decirme cómo es que ese relato se conecta con la tesis histórica que quieres defender. Muchas veces, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. Tienes en historia, a ver si no digo algo horrible. En historia no es que solamente tengas ciertos hechos, es muy importante que tú construyas un relato, una narración que le dé sentido a todos esos hechos, que los conecte. Ahora, por sí mismo el relato simplemente te está conectando todos estos hechos. Cuando tú quieres reflexionar sobre eso, puedes utilizar ese relato y defender una tesis histórica. Bueno, un caso muy sencillo que puede ser a la Sherlock Holmes, ¿no? Muy bien. Quieres resolver un caso y lo que haces es ver una serie de hechos y a través de inferencias de tipo más bien lógico, de relaciones de necesidad o de suficiencia entre ciertos hechos, concluyes la verdad o la falsedad de algo. Sí. De hecho es una clase particular de argumento que va a cumplir con todos los requisitos que tenemos, que son argumentos abductivos o a lo mejor explicación, eso lo vamos a checar después, pero sí funciona. Pero sí o sea, la idea no es como eliminar los relatos o las descripciones de nuestra argumentación,
sino decir que por sí mismos, mientras no se dé esta relación inferencial, que es como en la característica más importante de cómo nosotros hemos definido argumento, no vamos a tener argumento. Se les puede utilizar para construir un buen argumento. Todo el tiempo podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Muchos de nuestros argumentos recurren a estos relatos, pero por sí mismos solitos, dando el relato solo, no tienes esa relación inferencial. Y es lo que no permite que el relato por sí mismo sea un argumento. No un argumento como nosotros lo estamos entendiendo, porque la característica principal es esta conexión inferencial, premisas, conclusión. Que se sigue de esto, esto. ¿En qué sentido? En sustento de si esto es verdadero, esto está más o menos bien justificado, podría ser verdadero, etc. ¿De acuerdo? No vale la pena, esto que mencionas, como volver a plantear la definición de argumento, porque solamente se queda en que es verdadero, falso, o válido o inválido. Esto puede ser verdadero, falso, válido o inválido. El argumento lleva en sí, entiendo yo, a dos personas, ¿no? Una que está proponiendo algo y otra que lo acepta o no lo acepta. O sea, como esta intención de debatir, de generar un concepto, ¿no? Ok, al respecto lo que yo diría es, sí, más o menos lo que dijimos al principio. Hay varias maneras de entender qué va a ser un argumento. Y esto es lo que se incluiría, por ejemplo, en una teoría de la argumentación que considera más elementos. Ahora, lo que yo dije del principio fue, no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que nosotros vamos a quedarnos solo con un pedacito. Vamos a entender un argumento como un producto textual. Como el resultado, después de que nos peleamos durante 5 horas, a lo que llegamos. Ya llegamos a que esto y esto y esto sirve para defender esto. Y solo está ahí. Porque lo que nos va a interesar es estudiar la relación inferencial. Y vamos a dejar de lado todo lo demás. El análisis retórico, pragmático, dialógico, etc. Nos vamos a concentrar en algo muy, muy específico. O sea, lo que trato de decirles es, no es que lo demás no importa. Lo que nosotros vamos a hacer es aprender, vamos a estudiar maquinaria que nos va a ayudar a estudiar ese aspecto de la argumentación. Entonces, argumento que se puede definir como la disputa entre dos personas por concluir algún concepto, por validar algún concepto, ¿no? Depende de la tradición. Habrá gente que te diga, no necesariamente para tener un argumento necesitas que se defina una tesis por parte de los dos. A veces se puede obtener un argumento cuando tienes una discusión racional entre dos sujetos, tal vez que ninguno de ellos ha llegado ya a una conclusión, sino que se busca construir de manera racional, dialógica, la mejor solución para cierto problema o tratar de llegar a cierta conclusión. Pero no la tienes de manera previa. Habrá otros que te digan, no, lo importante es convencer. Otros, bueno, sí, pero convencer racionalmente. Nosotros todo eso, desafortunadamente, lo vamos a dejar un poco de lado. Si alguien quiere profundizar en eso, ya les dejé bibliografía en el grupo de Facebook para que puedan divertirse un rato. Y además, mi recomendación, porque es algo bastante complicado, es que en la medida de sus posibilidades, cuando sean aceptados a este posgrado, tomen clases de filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje es muy importante para poder estudiar esa otra parte de la teoría de la argumentación. No es suficiente, pero sí van a necesitar tener buenas bases de filosofía del lenguaje. ¿Vale? Ok. Analogías. Las analogías, de nuevo, por sí mismas, no. Útiles, por supuesto, hasta vamos a tener argumentos con analogía. Por ejemplo, aquí, también es de un texto viejo. No sé por qué. Bueno, no importa. Hay 7 ventanas en la cabeza. 2 orificios nasales, 2 orejas, 2 ojos y una boca. Así en los cielos hay 2 estrellas favorables, 2 que no son propicias, 2 luminarias y Mercurio, el único que no se decide y permanece indiferente. Estamos estableciendo conexión. Este es un texto muy, muy viejo, creo que es también de la Edad Media. Pero la idea es estar estableciendo una analogía entre la configuración de las cavidades en la cabeza de un sujeto con lo que en ese tiempo se creía la configuración de ciertas estrellas o ciertos cuerpos celestes. De estos que sí se movían, no como las estrellas fijas. No, los que sí eran más irregulares. ¿De acuerdo? Por sí mismo, esto no va a ser un argumento, porque no tengo una oración que pretenda ser defendida, pero claro que lo puedo utilizar para hacer un argumento.
Probablemente uno muy malo, ¿no? Bueno, depende de sus creencias. Pero así de, oh, ¿lo ves? Tienes un barro aquí. Eso significa que Mercurio no te es propicio esta semana. Ya quiso hacer mi carta. Por lo tanto, tienes que matar a un gato. Y solo así estarás a salvo. ¿De acuerdo? O decir, no sé, no sé, el comportamiento de cierto orificio, compararlo con el comportamiento de las estrellas. Hay muchas cosas aquí que se pueden ocupar. Esta no es una muy afortunada, pero es una analogía. ¿De acuerdo? Tenemos más ejemplos. ¿Dudas? Bien, ¿qué otra cosa? No. Bueno, esta es una analogía un poco más complicada. Si nos da tiempo. Esta trata de comparar la burocracia egipcia con los sistemas de servicio militar actuales. Y dice, para aquellos cuyos papeles involucraban primariamente la realización de servicios, a diferencia de la adopción de las responsabilidades del líder, la pauta principal parece haber sido una respuesta a las obligaciones invocadas por el líder, que eran concomitantes al estatus de miembro en la comunidad societaria y a varias de sus unidades segmentales. La analogía moderna más próxima es el servicio militar realizado por un ciudadano normal, excepto que al líder de la burocracia egipcia no le hacía falta una emergencia especial para invocar obligaciones legítimas. Entonces más o menos dice, bueno, ¿qué es lo que hacía este líder de la burocracia? Bueno, podía solicitar obligaciones, tenían que ir como parte de la sociedad, tenían que cumplir ciertas órdenes, etc. Y la diferencia, algo similar a lo que sucede con los servicios militares, salvo que en la mayoría de los servicios militares para llamarte de manera legítima tiene que haber alguna situación de guerra o algo similar. ¿No sería entonces un argumento deductivo, digamos? ¿Es un argumento inductivo, si acaso? Ajá. Nada más está haciendo comparaciones. Todavía no está defendiendo algo muy fuerte. Haría falta más información. La idea con las analogías es que, sobre todo como las vamos a usar en argumentación, es establecer las conexiones más fuertes entre dos casos. Pero ¿para qué vamos a usar analogías? ¿Cómo vamos a usar las analogías en la argumentación? Generalmente lo que hacemos es utilizar las similitudes y diferencias de dos casos, pero necesitamos que uno de ellos esté claro. Generalmente tengo un caso claro, resuelto, bonito, lo comparo con uno problemático y digo, mira, voy a utilizar esto que es claro, las similitudes y diferencias con este caso complicado y lo resuelvo. Sí, son dos casos complicados, bien, no sirve de mucho, ¿vale? Bien, tesis o hipótesis que tampoco contarían como argumentos, aunque puedan ser muy largas como esto. La filosofía moderna europea, aún antes del ego cogito, pero ciertamente a partir de él, sitúa a todos los hombres, a todas las culturas y con ellos sus mujeres y sus hijos dentro de sus propias fronteras como útiles manipulables, instrumentos. La ontología los sitúa como entes interpretables, como ideas conocidas, como mediaciones o posibilidades internas al horizonte de la comprensión del ser. Bueno, no es claro qué está diciendo, pero me está dando una tesis, me está diciendo algo que va a ser susceptible de ser verdadero o falso, pero no me ha dado razones para aceptarlo o rechazarlo. De hecho, parecerían dos hipótesis, ¿no? De hecho, o una hipótesis compleja. A veces nuestras hipótesis tienen estructura de el mundo es tal que esto y esto. ¿De acuerdo? Esto puede ser muy complejo, puede sonar bastante interesante, espero que no les guste, pero aquí no se da un argumento, se está enunciando una tesis. Y todavía hay que dar buenas razones para defenderla. ¿Vale? Y un ejemplo similar. Sí, me acuerdo quién es, creo que es de ella. La imagen verdadera del pasado pasa de largo velozmente. El pasado solo es atrapable como la imagen que refulge, para nunca más volver, en el instante en que se vuelve reconocible. La verdad no se nos escapará. Esta frase, que proviene de Gottfried Keller, indica el materialismo histórico, porque la imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer
con todo presente que no se reconozca aludido a ella. Todo esto cuenta como una tesis. De hecho, si mal no recuerdo, es una de las tesis de la historia. Pero no hemos dado argumentos o evidencia a favor de que esto sucede. Me está diciendo una tesis y de repente puede clarificarlo, etc. Pero clarificar no significa argumentar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Qué papel juega la palabra porque ahí? Tercer minuto. Sí, sí, sí. Imagina la historia del exorcismo, donde la tiene el golpe del materialismo histórico. Creo que también es una clarificación, ¿no? En este caso. A ver. Esta frase volvió de nuevo. Aquí, es donde dice que la tiene el golpe, el materialismo dialéctico, la tiene el golpe del historicismo. Ajá. Bien, y en este caso creo que se puede ver como una clarificación. La imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer en todo presente que no se reconozca aludido en ella. Pero esto todavía es algo que hay que defender. Me puede clarificar en qué sentido le está atinando el golpe, pero no me está diciendo por qué. Sí, porque parece que es una característica de la imagen verdadera, o sea que amenaza con desaparecer. Y es por esto que hace rato les insistía en que no siempre que aparezcan indicadores, gracias César, no siempre que aparezcan indicadores de premisas, vamos a tener premisas. Hay que entender lo que se nos está presentando. Que posiblemente esa frase, ese enunciado presidido por Jorge, podría ser una premisa de la conclusión que la cita de Keller indica el punto exacto. Pero todo el pasaje no es un argumento porque hay otra oración que no es una premisa relacionada con la oración. Sí, ahora, algo que les tengo que decir, me iba a esperar un poquito para dar un ejemplo, pero depende cómo lo tomes. Hay gente que cree que hay una interpretación que es la interpretación correcta del texto que se te está presentando. Y en ese caso, habría una de dos sopas. O yo tengo razón y eso es una tesis, o alguno de ustedes tiene razón y eso va a ser un argumento. Bien. Yo tengo una duda con respecto a la noción de hipótesis, porque por ejemplo me llega a la mente la noción del modelo hegeliano monocultivo. Bueno, pues tiene una forma de un condicional donde hay explanans, condicional, ¿no? Pero él dice que es una hipótesis y es un enunciado susceptible de ser verdadero o falso. Sí. Entonces, en ese sentido, para este curso tomaremos Hegel y entonces aquí, por tanto, no podemos decir que es un argumento de hipótesis. No necesariamente porque si seguimos la interpretación que hay que sugerir esta sin sugerirla, es que aquí lo que tenemos es una oración que es susceptible de ser verdadera o falsa y clarificaciones de esa misma oración. En realidad no tenemos ese nexo inferencial. O incluso podemos tener más de una oración que va a conformar una hipótesis que podría ser una conjunción. Pero cuando la hipótesis es la conjunción de los antecedentes y del marco teórico. O sea que pero aquí, si sumamos todo eso, ahí estamos en un argumento, pero la simple enunciación de la tesis no me da pero el si argumento. una hipótesis tiene que tener antes antecedentes, ¿no? ¿Cómo? Sí, me perdí. O sea, es que el concepto de hipótesis, si se ve dentro de lo que... Ok, que es dentro de cierto marco. Exactamente, entonces ya los antecedentes y el marco teórico vendrían siendo como las premisas, ¿no? Entonces, pero a veces no es suficiente. Yo puedo generar hipótesis en ciertos marcos teóricos y no de eso obtener inmediatamente un argumento. Muchas veces tengo que hacer indagaciones, etcétera, buscar más información. Déjenme poner un caso similar que sugirió Emilio, ¿verdad? Hace rato, Sherlock Holmes, a mí me gusta Sherlock Holmes, pero veámoslo en su versión yonki actual, o sea, bueno, Sherlock Holmes también era yonki, pero Doctor House. Entonces tienes a Doctor House, ya tienes cierto marco, le llega un paciente que seguramente va a estar enfermo de cualquier cosa, la primera hipótesis siempre va a ser lupus o algo similar, pero la idea es que tú tienes que explicar un hecho sorprendente, tienes a un individuo ahí y tú generas ciertas hipótesis con la información
que tienes disponible, pero no necesariamente tienes suficiente información para demostrar que la hipótesis que estás enunciando, que explicaría en qué sentido por qué ese individuo tiene estas características, la puedas inferir de la información disponible en tu marco. Muchas veces tienes que hacer estudios, etcétera, y te puedes equivocar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando haces eso, esto lo quería ver en la siguiente sesión, pero lo adelanto y lo remarco en la siguiente sesión. Hay diferentes tipos de razonamiento que tienen diferentes objetivos. Uno de los más útiles en ciencia va a ser un razonamiento particular que se conoce como razonamiento abductivo o a la mejor explicación. Y muchas veces lo que nosotros tenemos son ciertos hechos que requieren una explicación, muy probablemente porque son importantes dado nuestro marco teórico, y nosotros generamos ciertas hipótesis y a partir de ahí tratamos de buscar información y buscar cuál de esas hipótesis es la que explica mejor el evento o suceso anómalo. Esta sería una forma de razonamiento, pero solo es una forma de razonamiento entre muchas otras. En ese caso es importante ir construyendo o proponiendo hipótesis para explicar el caso problemático. ¿De acuerdo? Bien, ¿me recuerdas tu nombre? Alfredo. Ok, si tengo varias oraciones, ¿eso puede ser una tesis? Podría ser. ¿De acuerdo? Si la característica es que sea susceptible de ser verdadera o falsa, mi hipótesis podría ser que el individuo 1 tiene esta propiedad y esta propiedad. Y eso lo podría expresar como la conjunción de varias oraciones. El individuo 1 es fuerte, el individuo 2 es esto, el individuo 3 es esto. Y todo eso conformar mi hipótesis. Tendrían que ser verdaderas todas las oraciones. Así es. Para eso nos va a servir la maquinaria lógica que vamos a estudiar posteriormente, para ver cuáles son las relaciones ahí. ¿De acuerdo? Pero en principio no hay razón para que yo no tenga hipótesis bastante complejas. La diferencia, claro, es que yo pueda enunciar cómo creo que es el mundo, y eso sería una cosa, y la otra es que yo pueda ofrecer razones para defender que es así. No sé si esto sea claro. Generalmente, y esto es importante, cuando nosotros damos una tesis o hipótesis, como ya mencioné a algunos de ustedes, lo que queremos son oraciones que sean verdaderas o falsas. Y generalmente tienen la forma de un sujeto o un objeto tiene esta propiedad, dos objetos o más tienen cierta relación, hay una colección de objetos, sabes que todos tienen la propiedad, o alguno de ellos tiene la propiedad, etc. Y también combinaciones de ellos. Tanto sucede esto como sucede esto. ¿Sí? Tipo Dr. House. El tipo no tenía lupus, lo que tenía era esto, que se combinó con esto, y por eso va a morir. Pero ya sabemos que tiene, entonces si se muere no importa. El misterio ha sido resuelto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora sí, un poquito de práctica. Dado todo esto y dado que les estaba insistiendo fuertemente que lo importante es el nexo inferencial, tener premisas que traten de ofrecer una justificación para una oración, que va a ser la conclusión, vamos a ver algunos textos y ustedes me van a tener que decir si ustedes consideran que son argumentos o si no son argumentos. ¿De acuerdo? Y en caso de que sean argumentos, ustedes me indiquen cuáles son las premisas y cuál es la conclusión, y en caso de que consideren que no es un argumento, que me digan por qué. ¿De acuerdo? Comencemos. Ejemplo 5. Se dice que el uso de drogas expande la conciencia, pero mi conciencia es ya bastante grande y no quiero expandirla más. Es por ello que no uso drogas. Yo no dije que fueran buenos argumentos o buenos textos. ¿Esto cuenta como argumento? ¿Por qué? Hay premisas y hay una conclusión. Las premisas son argumentos. ¿Tenemos algún indicador de conclusión? Es por ello. Es por ello. Y aquí parece funcionar. Si alguien sostiene esto, entonces tal vez sí necesita expandir su conciencia. Pero cuenta como argumento, no malo, pero cuenta. Si alguien no está de acuerdo con esto, díganme. Por experiencia propia les digo que incluso la gente que lleva años y años dedicándose a esto,
a veces comete errores que alguien puede ver de manera casi inmediata. Es muy triste. Bien. ¿Aceptas que el mundo es objetivo? Bien. Pues la eticidad es parte del mundo. Ergo, ella es objetiva también. A mí me parece más claro este ejemplo de argumento que el anterior. Ok. Se había Oigan. dicho que formalmente argumento, ¿verdad? No. Entonces, no. Porque lo que denota bueno, ya habíamos dicho que la pregunta no es susceptible a ser verdadera o falsa, literalmente o formalmente, ya que connote o que lleve a otro significado es cosa diferente y eso se da de manera informal. En ese sentido, la pregunta, las frases, no sé cómo llamarlas, no pueden constituir un argumento. Porque no serían verdaderas o falsas. ¿Están de acuerdo? Parece como pregunta compleja, ¿no? Exactamente. Literalmente esto no tendría valor de verdad. Si nosotros decimos, siempre que tienen como los signos de interrogación, pregunta no tiene valor de verdad. Pero nosotros podemos tener usos de preguntas que sean usos retóricos. En este caso simplemente sería para darle más énfasis. Cuando digo, ¿aceptas que el mundo es objetivo? Bien. Estoy dando por sentado que de hecho tú aceptas que el mundo es objetivo. Pero formalmente sí estás diciendo, si A es B y después tienes que C es A, por lo tanto C es B, ¿no? No, C es parte de A. Y entonces por eso se puede catalogar eso como una falacia de la parte todo. El hecho de que el mundo tenga la propiedad de ser objetivo no significa que cada una de sus partes tenga que ser objetiva por sí misma. No sé si me expliqué. Esto lo vamos a ver después con cuidado. Recuerden, aquí la intención no es evaluar qué también es ese argumento, sino aprender a identificar premisas y conclusión. Aquí tenemos la partícula ergo. Mencionar que tenemos casos como este, donde tenemos una pregunta retórica, que en sentido estricto podríamos decir, bueno, es que esto no tiene valor de verdad. Pero nosotros, más que simplemente tomar criterios sintácticos, podríamos decir, ok, ¿cuál es la función de esta oración en este contexto argumental? Es darle un cierto efecto retórico a cierta información que está dando por buena, es decir, en este caso, que el mundo es objetivo. ¿De acuerdo? Y sobre la forma del argumento, la idea es que le estoy añadiendo una propiedad a un objeto, o algo más, no sé. Y una parte de ese objeto, también digo, y esto es una parte de ese objeto, por lo tanto le voy a asignar la misma propiedad. Pero no es claro que yo pueda hacer eso en todos los casos. O sea, por ejemplo, no sé. No sé. Mi ejemplo favorito. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es la mejor en toda Iberoamérica en el área de humanidades. Bueno, parte de la facultad son sus instalaciones. ¡No! Eso sería muy triste. Que las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras sean las mejores de toda el área de humanidades en Iberoamérica. El mundo estaría muy mal. ¿De acuerdo? Puede ser que en conjunto tú tengas algo, pero una parte no. Pero lo que señala de cierta forma es una diferencia entre la estructura y el contenido. O sea, puede ser estructuralmente lógico o válido, más bien, sí, pero apelando al contenido. Aquí, pero fíjate, esto es muy importante y lo voy a remarcar más adelante. Y es, estoy de acuerdo, uno sería distinguir la estructura del contenido. La pregunta crucial es, ¿cuál sería la estructura? Habrá gente que te diga, no, sí hay una estructura última, una estructura inferencial que es la que hay que recuperar. Y hay que hacer un gran esfuerzo para recuperar esa estructura. Habremos otros que diremos, no, la estructura depende del lenguaje con el cual estés analizando ese lenguaje. Por ejemplo, Emilio decía, aquí cuando tengo esto, en ese caso sería A es B. Y después tendríamos, bueno, la eticidad C es A. Si esa es la estructura, el argumento correría muy bien. Porque si A es B y C es A, pues entonces C debería ser B. Lo que yo le diría es, sí, pero más bien yo creo que la estructura de esto es A es B y C es un
pedazo de A. No en términos de propiedades, sino más bien como de elementos que constituyen un todo. Y si lo pones así ya no es claro qué diablos tengas que hacer. Y de hecho queda en juego la identidad del argumento, ¿no? ¿La qué? La identidad del argumento. La verdad es que para analizar argumentos en lenguaje natural hay que interpretar bastante. La parte más complicada de lo que vamos a ver no va a ser la parte formal, que tal vez a algunos de ustedes ya les dio miedo, ¿no? Hacer las derivaciones ya teniendo las fórmulas. No, lo difícil es entender qué diablos se dice en español y recuperarlo en el lenguaje formal. Una vez que tienes el lenguaje formal, para eso sirve, para que todo sea fácil, para que hasta una computadora que es muy estúpida pueda hacerlo. Bien. Siguiente ejemplo, y este me gusta mucho porque la gente enloquece con él. En épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Julieta en Romeo y Julieta de Shakespeare aún no tenía 14 años. En la Edad Media, la edad normal de matrimonio para las jóvenes judías era de 13 años. Y durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años o incluso más jóvenes. No. ¿Cuenta o no como argumento? No. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Un relato. ¿Cómo? Sí, la descripción. Relato. Bien. Sí, yo estoy de acuerdo, podría verse como una descripción. Pero también puede ser así. ¿Qué pasaría si yo, en el contexto en el que escribí, supongamos que yo escribí esto, y en el contexto en el que lo escribí, lo que quiero defender es que en épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes? Pues hay que agregar la premisa. No, más bien. Ahí está, mira. En épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. No, Eso les digo que se busca defender. ¿Quieres que caigamos en la trampa? No, ya cayeron en la trampa. Porque lo que nos estás pidiendo. ¿Cómo? Porque por una parte nos estás pidiendo identifica el producto como argumento aislado. Y después nos estás pidiendo que lo metamos en un contexto. Y en el contexto que tú nos pides, ahí sí que sería un argumento. Pero si nos lo presentas de manera positiva aquí. Sí, perfecto. Y a eso voy. Excelente, y es. En este caso, ¿cuál de los dos contextos? Porque, dado que hay dos contextos diferentes, uno donde se presenta esto como una simple narración, parecería darle todo el sentido a que esto sea simplemente una narración. Ajá, que me esté relatando hechos pasados. Pero también habría uno de los contextos en los cuales yo lo que estoy tratando de hacer es argumentar esto. Que en épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Y que estoy ofreciendo como evidencia, muy pobre, sí es cierto, pero no importa. Aunque sea mal argumento, es una evidencia pobre, lo que ustedes quieran, pero estoy diciendo, miren, un caso, menos de 14. Otro caso, 13. Otro caso, 13 o menos. ¿A poco no se casaban muy jóvenes? ¿Cuál de las dos es la mejor construcción? Es que hay una que estás haciendo una atómica y la otra es holística. Sería como una lógica dinámica, no habría... Tendríamos que tener, como decía el compañero, todos los elementos posibles y determinar si esto es atómico, es un relato. Si fuese holístico y nos das más información y estuviese yo platicando contigo, leyendo uno de tus libros donde antes ya vi que estás hablando sobre... ¿No se les ocurre un contexto en el cual, sin decir nada más, solamente apelando a estas palabras, ustedes están argumentando? Por ejemplo, del estilo: todas las mujeres son iguales. Y así, ¿no? ¿Te acuerdas de ta? Sí, me dejó y dijo que era un imbécil. ¿Te acuerdas de tal? Sí, me dejó y dijo que era un imbécil. ¿Y te acuerdas de tal? Sí, me dejó y dijo que era súper imbécil. Mal argumento, pero parece que estoy tratando de dar evidencia a favor. Y no utilicé ningún conector lógico. Pero te verías en el siguiente aprieto. También se podría hacer la inversa, que la primera no fuese la conclusión, sino fuera la razón, y todas las demás fuesen conclusiones diferentes. Sí. Sí. No seguiremos en ese ámbito en el que varios casos particulares no demuestran una regla universal. Sí. Y simplemente... Pero a veces argumentamos así, y parece que es correcto en muchos casos. No siempre argumentamos de manera infalible, ojalá. Pero a veces hacemos cosas... En nuestra vida diaria argumentamos con información limitada. A veces no sé lo que va a pasar en todos los casos. De casos particulares no puedo concluir deductivamente, válidamente, una conclusión que contemple todos los casos. Pero lo hacemos. Y además es útil
Y además las ciencias los hacen y las ciencias son nuestro paradigma de conocimiento. Entonces es como si la primera le metieras el por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, o sea, dices Julieta en Romeo y bla, 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 y luego por lo tanto en épocas pasadas. O pues, por ejemplo, aquí. En épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes, como lo muestra, y doy sus ejemplos. Pero la cosa es que no necesito necesariamente usar indicadores ni de premisa ni de conclusión para construir un argumento. O sea, traté de mostrárselos con mi mal argumento de que todas las mujeres son iguales porque notan todas las características negativas que tengo. Solo les di 3 casos, pero traté de decir, a veces lo hacemos. Mal argumento si quieres. Falta información, te lo concedo. Claro, ¿cómo recuerdas su nombre? Alfonso. Alfonso mencionó, también podríamos tener una reconstrucción donde, digamos, lo que estoy asumiendo es que en épocas pasadas siempre se casaban muy jóvenes. Es la menos plausible, creo yo, porque aquí están hablando de algo muchísimo más específico que esto. Pero muchas veces en los argumentos tenemos muchas maneras de reconstruir qué es lo que se está tratando de decir, qué se está tratando de defender y cómo se está tratando de defender. ¿Sabes por qué te interrumpo? Aquí si dijera se casaban más jóvenes, sí, porque lo está comparando con el presente. Porque dice nada más se casaban muy jóvenes y dice la edad normal. Entonces eso es un relato. Si dijera se casaban más jóvenes, entonces ahí estás diciendo en comparación o sea, en comparación de esa época con ahora eran más jóvenes. Pero si nada más se casaban muy jóvenes, estás describiendo y estás pero también es comparativo, ¿no? Lo normal. Porque para que sean muy jóvenes es una cierta regla. Son cosas malvadas del lenguaje natural. Cuando dices, imagínense que, no, espero que no sea primo. Si digo, ¡ay! Aprobaron muchos el propedéutico. Y no, y entonces me decía, ¿en serio? Sí, ¿10? Bueno, sí, comparándolo con el semestre del año pasado, la masacre fue menor. O, no sé, esto pica mucho. Bien, a mí me dan un pica mucho y seguramente es muy diferente al pica mucho de ustedes. Seguro. Sí, pero yo prefiero que muy bien. Sería que son muy jóvenes, sí, la confusión, pero estamos tomando en cuenta la época actual, entonces debería decir más jóvenes. Muchas veces estamos suponiendo. Entonces, al no tener eso ya sería como una descripción solamente, ¿no? No, porque aquí podría yo estar simplemente suponiendo que cuando me refiero a muy jóvenes es muy joven, de acuerdo a parámetros actuales. Lo que estoy tratando de hacerles es perturbarlos un poco, en el siguiente sentido. Muchas veces cuando tenemos un texto hay más de una manera de interpretarlo. ¿Cuál va a ser la interpretación correcta? ¿Cómo vamos a reconstruir ese texto como un argumento, como un relato, etcétera? Depende mucho del contexto en el cual esté ese argumento. Y a veces ni siquiera tenemos ese contexto, y entonces nosotros tenemos que elegir cuál de ellos. Y tomamos diferentes parámetros. A veces, bueno, a lo mejor voy a elegir la interpretación que lo haga más fuerte, más plausible, que lo haga más interesante. O ya conozco a la persona que escribió esto y siempre anda más bien contando historias, entonces tal vez lo mejor sea tomarlo como un relato. O esto está en un contexto donde se presentan varios argumentos, en donde se argumenta a partir de casos, entonces tal vez esto debería ser un argumento de esos. Es decir, como todo ese análisis es previo al uso de herramientas formales, aunque nosotros utilicemos herramientas formales para analizar nuestros argumentos, no nos hemos salvado completamente de tener que interpretar y comprender qué es lo que dice el argumento en lenguaje natural. Vamos a tener que hacer elecciones y una vez que las hagamos, vamos a poder utilizar nuestro lenguaje formalizado, nuestra maquinaria técnica para evaluar. Entonces, ¿se le debe de atribuir al argumento una intención para poder decidir si es un argumento? Eso depende mucho de tu postura al respecto. ¿Hay tradición, perdón? Es lo que quiero decir, que en el estructuralismo, por ejemplo, el tono o la etiqueta incluso juega parte de la ecuación para determinar el contexto de un argumento, ¿no? O de una oración. Habrá gente que te diga que un texto tiene un sentido propio, independientemente de quién lo escribió, etcétera, más relacionado, por ejemplo, con la época. No sé. Habrá gente que te diga que tiene muchísimas. Habrá gente que te diga que lo que importa es la intención del hablante. O habrá otros que te digan, no, lo más importante es quién lo está leyendo, quién lo está interpretando. Oye, pero por ejemplo, triste. Aquí lo que me interesa sería
una forma de verlo, ¿no? Porque nos puedes dejar eso de tarea y nosotros te decimos, no, pues en el contexto es un argumento, ¿no? Y, ¿por qué? No sé, o sea, si tomamos en cuenta todo eso lo que dices sobre... A mí lo que me interesa no es que tomen un punto de vista particular, me interesa que me puedan defender el punto de vista que toman. Por ejemplo, si alguien me dice, yo considero que esto es un argumento, dado que considero que esta es la conclusión y estas sirven, aunque de manera insuficiente, para defender la conclusión mediante ejemplos, yo digo, ok, lo reconstruiste como un argumento en donde a partir de 3 casos establece una generación. Bien. Alguien me dice, no, y me explicas, podría ser considerado de esta forma, pero creo que hay buenas razones para creer que no hay un nexo inferencial, y me dices por qué. Esta todavía es parte del... Esto no es parte de la lógica formal. Y entonces, por lo menos mi política es una cuestión increíblemente complicada y no voy a pedirles que tomen desde ahora una postura. Ustedes tendrán que hacer mucho de ese trabajo después. ¿De acuerdo? Entonces, lo que siempre pido más bien es que ustedes me digan por qué. También les voy a empezar a poner ejercicios, no esta semana su tarea va a ser más sencilla, considerando que apenas estamos comenzando, pero a partir de la siguiente semana, parte de su tarea va a ser, les voy a dar una tesis a defender y me tienen que dar un argumento a favor y uno en contra. Los dos. Y se espera que sean buenos argumentos. No, esto es un buen argumento porque yo estoy a favor de esta tesis, y este es un mal argumento porque los que no crean lo mismo que yo son unos imbéciles. No, la idea va a ser que ustedes traten de construir los mejores argumentos posibles. ¿De acuerdo? A favor y en contra de cosas no tan importantes como si habría que desaparecer la filosofía, cosas así. O sea que cualquier tema que queramos... No, yo se los voy a dar. Argumento a favor y en contra. La virtud es enseñable. Ese tipo de cosas. Bien, otro ejemplo. En la mayoría de los casos es inmoral comer carne, dado que para obtenerla suele ser necesario hacer sufrir a los animales. Y, como es obvio, hacer sufrir a un ser vivo con autoconciencia es inmoral. Sí. ¿Cuenta como argumento? ¿Cuál es la conclusión? A ver, ¿dijeron? Pero así en el mayor caso, no en todos, entonces no hacen una postura. Es inmoral o no es inmoral, porque en la mayoría de los casos está dejando algo fuera, entonces no está asumiendo una postura. De hecho, lo que me parece que hace es que modera la fuerza. O sea, puede decir todos. Exactamente. Entonces, ¿de acuerdo en que esto sería la conclusión? ¿Todos están de acuerdo que es, en la mayoría de los casos, es inmoral comer carne? ¿O alguien quiere defender que simplemente es inmoral comer carne? Ok, en realidad son dos proposiciones diferentes. En la mayoría de los casos, deja abierta la posibilidad de algunos casos en los cuales no sería inmoral comer carne. Es inmoral comer carne general. ¿Vale? Bien. Las premisas entonces sería lo que sigue. Aquí tenemos un indicador de premisas, dado que para obtener la carne suele ser necesario hacer sufrir a animales. Y como es obvio, hacer sufrir a un ser vivo con autoconciencia es inmoral. ¿Qué más notan aquí? Todo que de ese argumento se desprendería en conclusiones que estuviésemos de acuerdo. Como por ejemplo que poner una inyección es inmoral porque haría sufrir lo mismo, por ejemplo. Y ahí están aclarando esos casos que no incluyen, ¿no? Por ejemplo, los casos que no sufren, aquí mueren de manera natural. Le cayó un rayo, no importa si te hace daño, esa te la puedes comer. Murió dormido. ¿Cómo? Murió dormido. Murió dormido. Y el cómo es obvio, ¿no? El cómo es obvio. ¿Para qué diablos sirve eso? Sí, para darle fuerza. Sí, cuando dices sí, como es obvio, es inmoral poner y como es obvio. Porque pones al otro en una situación tal que si lo niega, parece que niega lo obvio. O sea, que es un idiota. Muy bien, sí. Para eso sirve poner cosas como y como es obvio. Bien. ¿Alguna otra? Esto puede conectarse directamente con esto. Hacer sufrir a los animales con hacer sufrir a un ser vivo con autoconciencia. Estás asumiendo que todos los seres vivos tienen
O por lo menos los animales que te vas a comer. Es más información. ¿De acuerdo? Si alguien niega que los animales que nos vamos a comer tienen autoconciencia, este argumento... ¡Ah, no tiene autoconciencia! A ver, ese grillo tiene autoconciencia, no. Ese cochinito, no, ese sí. Oh, bueno. Por esta cucaracha. Por esta cucaracha. Bien, ahora. Bien, tenemos eso. Habría que tener esa conexión que no está explícitamente dada aquí. Que parece suponerse, pero que además de hecho no es nada obvia. Parece que es algo que nosotros tendríamos que defender. Que los animales de hecho son autoconscientes. Y finalmente, dada esta información, ¿cuál de las dos conclusiones parece ser, de las dos propuestas, parece ser la mejor interpretación para este argumento? Que en la mayoría de los casos es inmoral comer carne, o que simplemente es malo comer carne. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, porque el argumento está utilizando la forma en la que se obtiene la carne. Pero justo, si tú no tienes la carne de una forma que haga sufrir a los animales, esto no parece ir conectado. Además, ¿cuál sería el argumento más fuerte? ¿Qué sería más fácil? ¿Que sea verdadero que es inmoral comer carne a secas? ¿O es más fácil que en la mayoría de los casos sea inmoral comer carne? En la mayoría de los casos. Le pido menos al mundo para que sea verdadero. Entonces, hago más fuerte el argumento si dejo en la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? No entendí en qué sentido es más fuerte el argumento. Mira, por ejemplo, si te digo algo del siguiente estilo. La mayoría aquí utiliza lentes. Para que eso sea verdadero, tenemos muchas configuraciones posibles. Tendríamos que definir qué es la mayoría. Pero, dado el contexto, podemos ahí decir por lo menos el 70%. Entonces, habría muchas configuraciones donde el 70% de ustedes usen lentes. Y todas esas configuraciones posibles de cómo es el mundo harían verdadera la oración. La mayoría usa lentes. Basta con que el mundo sea tal que el 70% de ustedes use lentes. ¿De acuerdo? Pero si yo digo todos usan lentes, solo hay una configuración posible. Entonces, de una forma de hacer el mundo para que todos usen lentes, a muchas en donde la mayoría usan lentes. Entonces, es más posible que nos encontremos, dado el espacio de posibilidad, es más plausible que estemos en la mayoría usa lentes a todos usan lentes. Es que soy un poco donde me confundo, porque según también alcanzo a entender, entonces un argumento podría ser mejor o peor en la medida en que coincida o no con el mundo. Pero también estábamos hablando hace rato de que existe esta parte de la lógica a la que nos apegábamos, donde no buscábamos justamente ese principio de verificación a partir de la contrastación con el mundo, ¿no? Sí. Ok. Una manera de ponerlo sería, ¿cuál de las dos interpretaciones sería el argumento más fuerte en un sentido de que las premisas den mayor sustento a la conclusión? ¿De acuerdo? Dada la información que me dan las premisas, es más fácil que yo pueda defender que en la mayoría de los casos es inmoral comer carne, que con solo esta información defender que en todos los casos es inmoral comer carne. Es lo que está haciendo aquí, es inmoral, es hacer sufrir, no comer carne. O sea, entonces por eso dices también los casos, porque realmente lo inmoral es hacer sufrir, no comer carne. Porque si yo como carne, también como recibir los productos del acto inmoral, como inmoral por transitividad. Es como del estilo, lo inmoral es matar a alguien. Porque lo hace sufrir. Sí, pero llevarme su cartera no, porque pues, ya estaba muerto. Entonces, en la mayoría de los casos eso no quiere decir, porque así se ha construido la oración. En la mayoría de los casos es inmoral comer carne, dado que para obtenerla suele ser necesario sufrir. Entonces ahí se está justificando por qué es inmoral. Claro, ¿en qué casos va a ser inmoral? Entonces, en los casos en los que... ¿Por qué no todos? ¿Por qué la mayoría? Porque hay los que no mueren sufriendo, ¿no? Sí. Pero con esta información que tenemos, es más... Parece que damos suficiente información para defender que en la mayoría de los casos es inmoral, pero no damos suficiente información para decir que en todos los casos es inmoral. No, para agregarle más. Sí, dale.
Queremos ¿Se saber. podría, términos, reconstruir este ejemplo en un caso donde no es argumento? Por ejemplo, desde la mayoría hasta los animales, considerarlo solamente como un condicional. Y la siguiente como una premisa suelta. En ese sentido no sería argumento el ejemplo. O sea, del estilo, La conclusión es hacer su un poco forzado, pero creo que veo por dónde vas. Un poco la idea sería, sí, para obtener carne tienes que hacer sufrir, entonces es inmoral comértela. Ajá, pero como un condicional cualquiera, ¿no? Sí, nada más así. Lo que quiero decir en el fondo es que este ejemplo podría entrar en el esquema del ejemplo anterior, donde el contexto de uso o ciertas intencionalidades o ciertas reconstrucciones tienen que interferir en el sentido de la frase. Iba a decir algo. Sí, ¿cómo vamos a interpretar este texto? ¿Como un argumento o como otra clase de texto? Yo lo veo, pero como que la conclusión es la última. O sea, lo que plantea como conclusión es el hacer sufrir a un ser vivo con conciencia y sin moral. Y entonces lo anterior sería la premisa. Pero como está constituida sintácticamente parece que no. Pero realmente el contenido es eso. Hacer sufrir a un ser vivo con autoconciencia es inmoral. Y lo demás son premisas. Comer carne viene porque se puede hacer sufrir sin comérselo. Ok, lo único que yo diría en este caso sería, creo que hay un elemento que podríamos apelar para que esa no sea la conclusión. Y es justo este elemento retórico de como es obvio, que lo que me está marcando es que como es obvio, no necesito ofrecer una defensa para ello. Entonces sería muy extraño que yo construya un argumento para aquello que... Pero eso le puede dar fuerza, por eso es la conclusión, porque es obvio lo anterior. Ah, no, pero aquí sí, ¿no? Y como es obvio, esto es lo que es obvio. Obvio es lo que se... Exactamente. En ese caso sería muy extraño que mi reconstrucción vaya en este sentido, que considere esto la conclusión, si ya estoy diciendo que es obvia, que no necesita una defensa. Es como muy extraño dar un argumento para aquello que sostengo que no necesita ser defendido. Esto es complicado, sí. Para decidir entre los contextos que hemos dicho, no puede aplicar la navaja de Ockham. Algunas tradiciones van a optar por ella. Otras, por ejemplo, van a decir, revisa bien el contexto histórico en el que fue emitido este argumento. Habría gente que diría, lee el libro como 100 veces, ve investigando los contextos y en algún momento vas a ser como si fueses el autor y vas a entender el sentido del texto. Cada quien puede optar por diferentes criterios para elegir cuál es la interpretación correcta y muchas veces eso está determinado por la tradición en la cual se enmarcan tus estudios. Probablemente muchas tradiciones dirían, navaja de Ockham, ¿cuál es la interpretación más sencilla y con menos presupuestos? Esta. Ya. Y otra, ¿cuál se acerca más a, no sé, al contexto histórico en el que fue emitido? Esta. O el argumento más fuerte. El argumento más fuerte. Es complicado, ¿de acuerdo? Y muchas veces parte de su trabajo no solamente va a ser, depende, cuando hagan exégesis, no solamente va a ser reconstruir el texto, sino defender que su reconstrucción es la correcta. Es más fácil hacer argumentos que analizarlos, creo. ¿Vale? Bueno, la próxima sesión lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos más de muchos de estos y vamos a ver tipos de argumentos, ¿vale? Y vamos a comenzar ya con el lenguaje de la lógica proposicional. No, con sistemas formales, perdón.